El teléfono más grande de Google ha salido a la luz, con un diseño muy innovador, incorporando una potente cámara con múltiples funciones profesionales, que prometen convertirse en el mejor equipo móvil para este 2022. Al inicio no supe muy bien qué equipo elegir, si el Pixel 6 o el 6 Pro, pero al final me decidí por este último, ya que venía con la oferta de unos audífonos Bose de alta definición valorizado en $300. La preventa de este equipo concluyó el 27 de octubre. Luego de una semana recién lo tengo en mis manos. Ahora debo aplicar para los audífonos prometidos y esperar hasta su envío. Cuando llegue les haré un nuevo video. A primera vista nos encontramos con una linda caja muy sencilla y compacta, mucho más de lo habitual. Esto debido a que en su interior no se encuentra ningún cargador de energía. Solo podemos ver el hermoso equipo color negro carbón junto con los manuales de instrucción, un adaptador USB-C, cable de datos y una aguja para la bandeja SIM. Tendré que pedirme prestado un adaptador de energía para mi nuevo celular. Al descubrir el equipo, notamos que su material de construcción tanto en la parte delantera como posterior es de vidrio con un marco de aluminio. Su gran pantalla de 6,7 pulgadas AMOLED tiene una frecuencia de 120 Hz y una resolución de 1440 x 3120. Con unos marcos casi imperceptibles, bordes curviados, el equipo es prácticamente un pantalla completa. Se ve hermético, con un solo puerto USB-C para carga y datos, y se siente un poco escurridizo. Posee una certificación de resistencia al agua y un lector de huellas bajo pantalla que probaremos en condiciones adversas más adelante. Obviamente que el equipo viene con la última versión de su sistema operativo, el Android 12, y con el asistente de voz Google que muchos utilizan y otros no tanto, pero que se puede desactivar para ahorrar batería. Su cámara principal posee 3 lentes y la de 50 megapíxeles es la de mayor resolución. Viene con el procesador Google Tensor con 12 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Su batería es de 5000 mAh. Probemos ahora el audio y video. Sus parlantes suenan mucho más potentes que cualquier otro celular que he podido probar anteriormente. A través de la aplicación Tester Hell pude descargar el juego Rise of Kingdoms para probarlo en este equipo, ya que si logro cumplir ciertos objetivos, recibo un beneficio económico. Veamos. ¡Oh! Parece que nuestros aldeanos están siendo atacados. Así es, princesa. Los bárbaros están acabando con nuestras casas. Entonces tendremos que convocar a nuestro héroe. Oh, sí, liberaron a la bestia. Allá voy, princesa, a tu rescate. ¡Oh, qué grande y fuerte eres! Luego de unas extensas partidas de juego, veo que mi batería descendió un 10% en casi 60 minutos. Ahora me gustaría saber cuánto es el consumo cuando no uso el equipo. Para ello grabaré la pantalla antes de irme a dormir y en la mañana al despertar. Veamos los resultados. En el apartado de las cámaras podemos destacar su cámara frontal para selfies de 11 megapíxeles y su modo retrato, el cual muestra bastante detalle y realza tus atributos. Como se puede apreciar, no solamente tenemos el zoom de 1x, sino también el de 0,7x,
para lograr mayor amplitud y realizar fotos grupales. En cuanto a las funciones avanzadas de foto en movimiento, tenemos dos opciones. La primera es el barrido automático, la cual genera en las fotos un efecto de desplazamiento. Y por otra parte, la opción de larga exposición para vehículos que van a mayor velocidad. Así que no lo intenten con personas. Aquí les dejo algunas fotos de mi experiencia. Otra aplicación avanzada de la cámara es Google Lens, la cual se encarga de buscar en Internet cualquier tipo de objeto, animal o planta y nos envía información detallada del mismo, como nombre, descripción, precio y lugar donde podemos obtenerlo. Accediendo a la función foto esférica, en mi caso por primera vez, se logra retratar una foto de 360 grados, parecido, entiendo yo, a la 3D que toma una GoPro, y lograr así una foto de todo lo que nos rodea, pero que se ve un tanto extraña. Por último, tenemos la foto panorámica de toda la vida, que ahora la podemos realizar de manera vertical para edificios altos y de manera horizontal, como siempre, de una forma más intuitiva. La función más esperada y la más destacada de este equipo es definitivamente el borrador mágico, con el cual puedes utilizarlo para quitar objetos o personas que no deseas en tus fotos. El fuerte de este equipo supuestamente es la grabación de video. Para ello, realizamos una filmación en exteriores a luz del día, a 1x, 2x y 4x de zoom. Veamos. Probemos ahora grabar un video en condiciones adversas, de noche y con lluvia. Como vemos, no tenemos ningún problema, ni tampoco se pierden mayores detalles con la cámara principal. Pero sí se nota una gran diferencia con la cámara de selfie. La resolución, el detalle, debido a la oscuridad y humedad, afectan seriamente el video. También es posible jugar un poco con la temperatura y el brillo del video que se realiza en el momento. De esta manera obtenemos escenas más alegres, colores más cálidos, o tristes, colores más fríos. Bien, luego de tener este equipo como dispositivo principal durante casi un mes, les puedo contar las cosas que me gustaron y las que no. Una de las principales cosas que más me gustaron fueron, número 1, su diseño, el look que tiene, esa franja en la parte trasera de las cámaras que me hace recordar a Cíclope de los X-Men. Número 2, la potencia de las cámaras, la resolución en condiciones adversas como de noche, con lluvia, se aprecia el detalle y la nitidez de la misma. El software, número 3, la fluidez, Android nativo. También el modo retrato y las funciones adicionales. Como contras de este equipo, lo que no me gustó fue la carga que tiene de su batería muy lenta, que es de 2 a 3 horas. Y el botón de bloqueo que está en la parte superior, y a veces por querer bloquearlo subes o bajas el volumen involuntariamente. No tiene radio,
no tiene jack 3.5, pero esas son cosas menores. En general, me encantó el equipo y lo voy a mantener, espero, por muchos años más. Antes de despedirme, quiero mandar un caluroso saludo a mi primito Víctor Hugo Montero, que está en Perú. Un fuerte abrazo para ti y que pases un lindo año. Les quiero comentar que estoy haciendo un sorteo de un equipo Xiaomi. Para participar solo tienen que suscribirse al canal, darle like al video y compartir. Nos vemos este 10 de febrero en el cual el canal cumple un año y se hará el sorteo respectivo. Hasta luego, chao.